Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy les presentaremos el tema de tipos de analizadores sintácticos. Como primera parte tenemos que existen 10 tipos diferentes de analizadores sintácticos, los cuales iremos desglosando alrededor de este contenido. El primer analizador es LL. El análisis sintáctico utiliza una pila explícita en vez de llamadas recursivas. Para efectuar el análisis sintáctico, una gramática LL no tiene recursividad por la izquierda y no es ambigua. Entonces, antes de armar el parser, se debe verificar que la gramática sea LL o se transforma la gramática con la que se está trabajando mediante la aplicación de las siguientes técnicas: eliminación de la recursividad por izquierda y la eliminación de la ambigüedad. Un analizador sintáctico descendente comienza a insertar el símbolo inicial sobre la pila, acepta una cadena de entradas y después de una serie de acciones la pila y la entrada se quedan vacías. Un analizador sintáctico descendente realiza sus análisis al reemplazar un no terminal en la parte superior de la pila por una de las selecciones en la regla gramatical. En BNF, para este no terminal, realiza esto con miras a producir el token de entrada actual en la parte superior de la pila de análisis sintáctico, de donde ha reconocido el token de entrada y puede descartarlo tanto en la pila como en la entrada. Estas dos acciones, reemplazar un nuevo terminal A en la parte superior de la pila mediante una cadena alfa, hacer concordar un token en la parte superior de la pila con el siguiente token de su entrada, son dos acciones básicas de un analizador sintáctico descendente. La primera acción se llama generar, la segunda acción se llama encordar. Es importante advertir que la acción de generar la cadena de reemplazo alfa se debe de insertar en reversa en la pila, ya que no aseguro que la cadena alfa arribará a la parte superior de la pila en el orden izquierda o derecha. El segundo es analizadores LR, los cuales son una clase de analizadores sintácticos utilizados con compiladores para interpretar y transformar el código fuente en una representación que la máquina puede entender y ejecutar. Los analizadores LR se emplean especialmente para lenguajes de programación complejos debido a su capacidad para manejar una amplia gama de gramáticas contextuales libres. Existen varios tipos de analizadores LR, los cuales son LR0, SLR, extiende LR, RR1, LALR. Son algunos de los tipos que podemos encontrar. El proceso de análisis LR puede resumirse en los siguientes pasos: 1. La entrada. 2. El desplazamiento. 3. La reducción. 4. Aceptar si se reconoce la cadena completa. Y 5. El error. El siguiente sería analizadores LAR, que sigue una serie de pasos para convertir código fuente en una estructura de datos comprensible por el compilador. Aquí se describen los pasos clave. 1 es la construcción de la tabla del análisis. El 2 son las tablas de acciones e ir al goto, que estos incluye la tabla de acciones, la tabla de ir diagonal A, proceso de análisis, que es el siguiente paso, con igual unos cuantos apartados que podemos ver aquí. La aceptación o error, que si se llega a un estado de aceptación, el análisis se completa exitosamente. Las características de LR combinan las ideas de LR0 y LR1 para crear las tablas de análisis más compactas que los LR1, pero más potentes que las SLR. Existen algunas ventajas y algunas desventajas. Los siguientes son los analizadores de precedencia de operadores, que son una clase de analizadores sintácticos utilizados principalmente para el análisis de expresiones aritméticas en lenguajes de programación. Estos analizadores son más simples de implementar que los analizadores LR y se basan en la precedencia y asociatividad de los operadores para guiar el proceso de análisis. Se utilizan comúnmente cuando el lenguaje tiene una estructura de expresión matemática clara y son efectivos para la gramática, que pueden ser descritas por precedencia de operadores. Después sigue el funcionamiento. 1 es la definición de la precedencia y la asociatividad, los cuales los operadores deben de clasificar según su procedencia y asociatividad. El 2 es la construcción de la matriz de precedencia de operadores, donde construimos, como efectivamente se dice, una matriz, que la cual va a definir la relación de la precedencia de cada par de operadores.
El siguiente es analizadores de dependencia, los cuales son una técnica utilizada en el procesamiento del lenguaje natural PLN para analizar la estructura gramatical de las oraciones, enfocándose en las relaciones de dependencia entre las palabras de una oración. En lugar de construir una estructura jerárquica como los árboles constituyentes, los analizadores de dependencia crean un gráfico dirigido para donde las palabras están conectadas mediante los arcos que representan dependencias sintácticas. Existen varios tipos de análisis, los cuales son las dependencias de proyectos, los cuales son que todas las palabras de la oración y sus dependencias pueden representarse en un solo árbol. Está también la dependencia no proyectiva, que es la cual permite los cruces entre los arcos de dependencia. Y también vemos algunos algoritmos, los cuales son el algoritmo de Eisenhower, el cual es un algoritmo de programación dinámica que es eficiente para el análisis de una dependencia proyectiva. Seguimos con el algoritmo de Chu-Liu-Edmonds, utilizado para el análisis de la dependencia no proyectiva. Al igual, existen algunos pasos del análisis de la dependencia, los cuales son la tokenización, el etiquetado y la asignación de dependencias. Como siguiente, analizador de dependencia probabilística. Son una herramienta crucial para el procesamiento del lenguaje natural, que utiliza modelos estáticos para predecir las relaciones de dependencia entre las palabras de una oración. Estos modelos se entrenan con grandes conjuntos de datos anotados para aprender a identificar patrones y asignar probabilidades o posibles estructuras de dependencia, permitiendo manejar mejor las variaciones y las ambigüedades del lenguaje natural. Algoritmos comunes. El modelo de máxima entropía. Este utiliza las características contextuales de las palabras para predecir las dependencias. El segundo es los campos aleatorios condicionales, la cual modela la probabilidad conjunta de las etiquetas de dependencia, considerando las interacciones entre las palabras y sus características. La tercera son redes neurentes o recurrentes, RNN, y transformadores, los cuales son redes neurales profundas que captan dependencias complejas en las oraciones. Seguimos con los pasos del análisis. El primero es la tokenización y el etiquetado. El segundo es la extracción de características, en donde vamos a identificar las características más relevantes. El tercero es la construcción de gráfico de dependencias, el cual utilizará un modelo probabilístico. El último es la optimización, algoritmos en donde podremos optimizar de mejor manera nuestro modelo. Como siguiente analizadores vamos a ver los atributos, los cuales son una herramienta en diversos campos, incluidos la programación, la lingüística computacional y el procesamiento del proceso natural, para identificar y extraer atributos específicos de datos textuales o de otro tipo. Los atributos pueden referirse a propiedades específicas de un objeto, entidad o palabra, y su análisis es esencial para tareas como el etiquetado, la clasificación y la extracción de información. Existen algunos tipos de análisis, los cuales son el análisis morfosintático, el otro es el análisis semántico, es también uno que identifica atributos semánticos, como su nombre lo dice. El tercero es análisis de sentimientos, el cual identifica los atributos emocionales. Algoritmos y métodos. Tenemos que existen las reglas heurísticas, también los modelos estáticos, los cuales son los que utilizan los algoritmos de aprendizaje automático. Sí, existen también los modelos de secuencia, los cuales son los algoritmos como los campos aleatorios condicionales, y las redes neurales recurrentes, que son particularmente efectivos para el etiquetado secuencial. El siguiente tipo de analizadores es analizadores de sintaxis abstracta, también conocidos como parsers de árboles de sintaxis abstracta. Son herramientas fundamentales en el campo de computación, especialmente en el análisis y compilación de lenguajes de programación. Los ASA y se utilizan para convertir el código fuente en una presentación estructurada que capta la lógica y la estructura del programa. Existen algunos pasos de análisis, el cual es el primer paso es el análisis léxico, donde vamos a dividir el código en una fuente en unidades léxicas. El segundo paso es el análisis sintáctico, en donde vamos a utilizar los toques generados por el analizador léxico para construir el AST. Seguimos con la construcción del AST. Cada nodo del AST representa una construcción del lenguaje, como una declaración, una expresión o un bloque de código. También tenemos que omitir los detalles sintácticos innecesarios como paréntesis y puntos y comas.
El analizadores de atributos heredados. En el contexto de la teoría de compiladores y análisis de lenguajes de programación, los atributos heredados y sintetizados son una clave utilizadas para la gramática atribuidas para definir propiedades de los nodos en un árbol de derivación. Estos atributos ayudan a describir cómo propagan y calculan las propiedades a lo largo de un árbol de sintaxis. Los analizadores que utilizan estos atributos son esenciales para la semántica dirigida para la sintaxis. Existen algunos ejemplos, como que consideremos una gramática simple para las expresiones aritméticas, las cuales tenemos que son al cual el ejemplo que vemos se ve explicado ahí, y abajo tenemos que en esta gráfica está en la gramática T y F son no terminales, y en ID es un terminal que representa el identificador. Después tenemos los atributos sintetizados. Los atributos sintetizados se calculan a partir de nodos hijos. Por ejemplo, para calcular el valor de una expresión aritmética podríamos definir un atributo sintetizado. También tenemos los atributos heredados, los cuales se pasan de un nodo padre a sus hijos. Por ejemplo, si queremos pasar una tabla de símbolos desde un nodo de declaración de la variable hasta los nodos de identificador. Las aplicaciones tenemos que puede ser usado para compiladores, utilizan atributos heredados y sintetizados para analizar y traducir programas, también como intérpretes, los cuales evalúan directamente los atributos sintetizados para ejecutar el código fuente, y también como un análisis estático, herramientas que verifican las propiedades del código. Seguimos con los analizadores de gramáticas, los cuales son dependientes del contexto. Son una extensión de las gramáticas libres de contexto utilizados en el análisis sintáctico de lenguajes de programación y procesamiento del lenguaje natural. A diferencia de las gramáticas libres de contexto, las CGS permiten las reglas de producción cuya aplicación depende del contexto como símbolos, proporcionando una mayor expresividad. Un ejemplo que podemos ver del CGS se puede ver en el siguiente fragmento, el cual es un fragmento clásico de una gramática dependiente del contexto. Aquí explicamos un poco de cómo se resuelve y también de las reglas de la producción. Después seguimos con algunas aplicaciones, las cuales son el análisis de lenguajes de programación, el procesamiento del lenguaje natural y la biología computacional. Y eso sería todo.